Buenos días, iniciamos con el trabajo de biomoléculas orgánicas, unidad 2. Empezamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos, son abundantes en la biosfera, normalmente se encuentran en los vegetales, también en los tejidos de los animales, como la glucosa y el glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para toda actividad celular vital. Entonces también tenemos una importancia, que son energéticos, tienen una estructura, tienen una dietética y una farmacología. Los carbohidratos, esta es la presentación del peso molecular, y son llamadas también harinas, como los cereales, el pan, tortas y la pasta. Las características de los carbohidratos son carbono, oxígeno, hidrógeno, están compuestos por esas tres moléculas, son solubles al agua y almacenan energía. Clara son pues el pan y todas las harinas. Esta es la estructura de los carbohidratos, están compuestos por un CH2 y OH, esta es la estructura molecular. Funciones: tienen una fuente de energía, fuente de otros compuestos, forman almacenamiento de energía en los animales y almidón, son un componente estructural de la pared celular. Se clasifican como monoácidos sacáridos, son azúcares simples y solubles, especialmente la fructuosa, la galactosa. El ejemplo son la eritrosa, treosa y glucosa. Son oligosacáridos, son moléculas pequeñas, se resaltan por su deshidratación, también son dulces, solubles en agua. Un ejemplo es el azúcar de mesa, la remolacha y la caña de azúcar. Son polisacáridos, son polímeros que se encuentran por unión de muchos monosacáridos, son dulces como el almidón y el glucógeno. Estos son ejemplos de los polisacáridos. El almidón está en reserva energética que se encuentra en la papa. El glucógeno es un polisacárido, se encuentra y se almacena en el hígado. La quinina es un polisacárido, se encuentra en la pared celular de los hongos y en los insectos. Y las celulosas son polisacáridos con función estructural que se encuentran en los vegetales. Ejemplo de los monosacáridos son dulces, esta es la fórmula. Y ejemplos de los monosacáridos están la glucosa, que están en las frutas. Los polisacáridos son importantes alimentos, como son el pan, los cereales, todos los alimentos que vemos acá en la presentación. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por el carbono, hidrógeno y en una menor medida el oxígeno. Tienen varias funciones: función energética, de reserva, estructural, función termoaislante, hormonal, electroaislante y función protectora. Clasificación de los lípidos, pues son simples, complejos y sólidos. Los lípidos. Los glicéridos son ésteres de ácido graso que se encuentran en estos ejemplos, como son las margarinas y los aceites. Los lípidos simples tienen triglicéridos, son grasas neutras, son ceras, y un ejemplo es la lana del. Los lípidos complejos están constituidos por ácidos grasos, ejemplo los fosfolípidos. Están también los cerebrósidos, que tienen galactosa. Los lípidos isopronoides son lípidos sin ácido graso, son solubles en agua y se dividen en esteroides y en carotenoides. Definición de las proteínas: son unidades menores, están constituidas por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esta es la molécula y se componen en las proteínas, están en los huevos, la carne, el queso, el pollo, el pescado. La caracterización de las proteínas: son una estructura primaria, se refiere a los aminoácidos, se indican que son aminoácidos y componen de una cadena polipéptica. Entonces este es un aminoácido y esta es la cadena donde la proteína tiene una secuencia y termina acá. Las características de las proteínas: también está la estructura secundaria. Es una secuencia de aminoácidos a medida en que se van viendo entrelazados. Entonces este es un aminoácido y esta es la cadena estructural de la
También tenemos la estructura terciaria, entonces es una propiedad biológica donde hay distintos grupos funcionales. Entonces esta es la clasificación y esta es como se desglosa la terciaria. La clasificación de las proteínas, entonces están las proteínas fibrosas, tienen una estructura alargada, está alargada y formada por largos filamentos, estos son los filamentos, y son cilíndricos, no son solubles al agua, y un ejemplo de la proteína es el Están las proteínas globulares, se caracterizan por ser esféricas debido a su distribución. Son solubles en soluciones acuosas. Esta es la proteína de la membrana, son circulares, son grandes, son solubles y son acuosas, entonces entre ellas se entrelazan y forman una proteína de mayor tamaño. Funciones de las proteínas, pues cumplen una función respiratoria y almacenamiento del oxígeno, participan en la defensa orgánica construyendo anticuerpos y actúan como hormonas como la insulina, la oxitocina y la prolactina. Definición de los ácidos nucleicos: son moléculas compuestas principalmente por carbono, nitrógeno, fosfato, están formadas por polímeros compuestos, están constituidos por el ribosa, que es el azúcar, el fosfato. Funciones: almacenan y transmiten información genética. El ácido ribonucleico, que es una característica, es una molécula formada por un filamento que se encuentra en el citoplasma y en el núcleo. Las características del ácido desoxirribonucleico: es una molécula formada por un doble filamento, entonces contiene una adenina, esta es la tiamina, esta es la citosina y esta es la columna del ADN.